Hola a todos, ¿cómo estamos? Me da gusto saludarles y agradezco a Dios porque Él me permite en este día agradecerles a todas ustedes, mis amadas, a los pastores, a todas las personas, mi familia, conocidos, aún a las personas que sin conocerme tuvieron a bien unirse en oración, en clamor, intercesión a Dios para que Él me diera la victoria. Me ayudaron a levantar mis brazos para obtener una vez más la victoria que Él me da. Y quiero decirles que Él me ha dado otra vez una sanidad sobrenatural y yo se lo agradezco infinitamente. Muchas gracias a todos. Disculpen que tenga el cubrebocas, pero debo tenerlo aún. Y en estos días pasados, yo le decía al Señor, ya vamos pronto a salir a nuestra realidad. Nuestra realidad es el diario vivir, lo que hacemos cada día. Esa es nuestra realidad. Y le decía, debe haber una palabra para nosotros, para tu pueblo, ahora que la vamos a enfrentar nuevamente, aunque ya muchos ya lo hicieron días antes, aunque ya algunos ni siquiera estuvieron en la cuarentena, porque tenían que trabajar, porque pues gracias a Dios de alguna manera hubo gente que tuvo que continuar trabajando para poder el pueblo alimentarse, tener dónde comprar. Entonces vino a mí una pregunta, me dio un tema que es una pregunta y yo quiero compartirla con ustedes en este día. Y la pregunta es, ¿cómo te preparaste para enfrentar la realidad? ¿Cómo nos preparamos, pueblo, iglesia, mis amadas? Y quiero leer en el libro de Mateo, en capítulo 7, en el verso 25, que dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y siempre hemos escuchado y sabemos, porque en la palabra nos lo dice nuestro Dios, que nuestra roca es Jesucristo, que ahí nosotros estamos fundamentados, estamos enraizados, que es nuestra piedra, es nuestra roca, donde estamos firmes y donde nadie nos puede mover. Y nosotros tenemos que ser prudentes como ese varón que construyó así. Nosotros tenemos que hacer una realidad a nuestra vida, la palabra de Dios. Porque si no, pues van a venir tempestades, enfermedades, huracanes, cualquier situación, cualquier circunstancia, muchas veces muy fuertes, muy difíciles, pero nada de eso nos podrá mover del amor de Dios, nada de eso, porque nuestra fe está enraizada en Dios, porque Él ha enraizado, hemos dejado que Él enraice su amor en nosotros, que Él enraice su amor en nuestro corazón, en lo más profundo. Entonces ahí es donde sabemos que estamos sobre esa roca firme que es Jesucristo. Y yo quiero comentarles, vemos ahí en Hechos, en el capítulo 16, que nos habla de Pablo y Silas. Estos varones, Pablo siempre se dedicaba a compartir la palabra sobre el evangelio, sobre la salvación de Dios. Y no fue la excepción, andaban en las calles predicando. Y él hablaba, y ahí volvían al siguiente día y le hablaban a la gente, pero por ahí estaba un hombre, un varón que hacía dinero, él hacía negocios con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Cuando esta muchacha los vio, ella empezó a decir, cuando escuchó lo que ellos hablaban, ella empezó a decir, estos son siervos de Dios y anuncian el camino de la salud.
y al día siguiente los veía y los volvía a decir, y lo volvía a decir. Entonces Pablo, ya cansado, dice la palabra que le dice: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Porque Pablo sabía que no era en sí la muchacha. Entonces el espíritu de adivinación salió de ella. Claro que su amo se molestó, porque ya no podía hacer negocio con la mujer, porque la gente al escucharla, oh sí, adivina, entonces le creía e iban a ellos para que le adivinaran. De tal manera que muy molesto fue ante los magistrados, los reportó y dijo: estos hombres andan diciendo cosas que nosotros los romanos ni podemos recibir ni podemos hacer, no debemos, dijo. Y los magistrados, pues, ¿qué dijeron? Encarcélenlos, llévenlos a la cárcel, métanlos presos. Y ahí los metieron. El carcelero encargado los metió a lo más profundo para que no se fueran a escapar. Y aún de eso, dice que sus pies los sujetó al piso. Cadenas. De alguna manera ellos no podían moverse de ese lugar. Pero a ese punto yo quiero llegar. Ellos fueron encarcelados, fueron encerrados. En un principio ellos no sabían cuánto tiempo iban a estar ahí, cuántos días, cuántos meses, cuántos años, no sabían cuánto iban a estar ahí, dentro de esas 4 paredes. Pero al llegar ahí, no se pusieron a pensar: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comer? ¿Quién nos va a dar alimento? Y si nos dejan morir, ¿qué nos va a pasar? Eso no entró en ellos, en sus pensamientos. No hubo en ellos preocupación. Quiero que pongas mucha atención a esto. No se entristeció su corazón. No les entró angustia. ¿Por qué? Porque ellos estaban cimentados en la roca firme que es Jesucristo. Y lejos de angustiarse, lejos de dejar que la basura, que el enemigo siempre va a meter al ser humano, sobre todo a los hijos de Dios, llegara a ellos, los embargara, los envolviera. Lejos de dejar eso, lo que hicieron fue que se pusieron a orar y a cantar. Se pusieron a cantar alabanzas a Dios. Se pusieron a decirle: gracias, papá. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que has permitido. Gracias, te adoramos. Y le cantaban alabanzas. No cantaban despacio para que nadie los fuera a escuchar, no. Cantaban fuerte, cantaban con alegría. Y dice la palabra que los presos, todos los que estaban ahí, escuchaban. Y al estar cantando y como estaba la presencia de Dios ahí con ellos, dice la palabra que hubo un terremoto y que abrió las puertas de esa cárcel. Y cuando el carcelero se dio cuenta de esto, se asustó tanto que tuvo temor, le dio miedo que sus jefes, que las autoridades lo fueran a matar. Es más, dice que hasta él mismo se quería quitar la vida de una vez. Cuando Pablo supo esto, le dijo desde allá adentro: no te hagas daño, porque aquí estamos todos. ¿Y sabe usted lo que significa que ningún preso se haya ido? ¿Sabe lo que significa que no les haya importado que Pablo y Silas estuvieran cantando? Que ellos no se fueran. Son las cosas imposibles que hace Dios, porque estaban tan metidos en lo que Dios hacía por esta gente, por estas personas, que se quedaron también ahí. Esto lo hace Dios porque Él se iba a glorificar en ese lugar, en muchos de ellos que han de haber creído a Dios, pero en el carcelero también, porque dicen que este varón vino a ellos y les dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijo Pablo: cree en el Señor Jesús y aún también los tuyos van a ser salvos. Los llevó a su casa el carcelero, les lavó sus pies, se los curó. Y dice la palabra que también su gente aceptó a Jesús y fueron bautizados. Y cuando los magistrados supieron lo que había pasado, le dijeron al carcelero: dales libertad, sácalos. Esa libertad
es la que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Una libertad, porque Él nos ha hecho libres, dice su palabra. Ya no somos nosotros, es Él en nosotros. Y nosotros, aún en este tiempo, aún en esta cuarentena, nosotros no tenemos por qué habernos angustiado de la manera que muchas personas lo hicieron. Durante este proceso, yo quiero preguntarte, ¿cómo te preparaste? Durante el tiempo, los días, los meses que estuvimos en casa, ¿cómo te preparaste? Espiritualmente, físicamente, emocionalmente, pregúntatelo ahí donde estás. ¿Yo cómo me preparé? ¿Qué hice? ¿Qué propósito imperó en ti? ¿Qué quisiste hacer? ¿Creer a las promesas de Dios y te aferraste a ellas? Porque creer en las promesas de Dios abarca todo. Aferrarnos a ellas, ya la hicimos. Ya obtuvimos victoria en Jesús desde un principio. O decidiste dejarte llevar por lo que estaba pasando. Quizá en las noticias, en las redes, mucha gente ve una noticia, ve otra, ve un comentario, ve otro y de todo se asusta. Ciertamente las autoridades han dicho, vea las noticias, crea las noticias oficiales. Pero a veces nuestra mente vuela, se va por otros lados y ahí es donde te empiezas a llenar de angustia, de desesperación, porque ya no sabes, dices, a quién creerle, pero tú tienes que creerle a la palabra, a las promesas de Dios, de acuerdo a las noticias que estén dando, de cómo van a ir las cosas, de cómo hay que cuidarse, de cómo vamos a ir saliendo. Está bien, hay que obedecerles, es bíblico. Pero tú te tienes que aferrar a las promesas de Dios y la vas a aplicar tus promesas a lo que está diciendo las autoridades. Y hay paz en tu corazón. Quizá abriste puertas a la basura del enemigo, pero ¿puertas a qué? Le abriste puertas a las dudas, precisamente. Le abriste puertas al miedo, a la desesperación, a la angustia, como decía hace rato. Le abriste puertas a la depresión. Mucha gente, y tristemente, escuchamos, y digo tristemente porque hay hijos de Dios, decir, estoy cayendo en depresión. ¡Wow! Eso te llama la atención, algo no está bien ahí. Estoy muy triste. ¿Por qué? Porque dijo el Señor, en el mundo vas a tener muchas aflicciones, pero confía. No tengas temor, no tengas miedo. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Y si Él dice que está conmigo es porque va a estar conmigo. Él no es hombre, dice su palabra, para que mienta. Tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Y esas son promesas de Dios que tenemos que creerlas, que debemos hacerlas nuestras, amados, amadas. Entonces, yo no sé si a lo mejor aprovechaste este tiempo y te preparaste para avanzar en Dios, para subir un escalón más en Dios. Qué bueno si así lo hiciste. Qué bueno. ¿Cómo te preparaste? ¿Buscaste la comunión íntima con Dios? Eso es prepararte, porque sabemos que en esa comunión íntima con Dios, ¿qué va a pasar? Es donde Él te prepara, te refuerza, te cambia, te transforma. Es donde Él te quita lo que tiene que quitar de ti. Es donde Él te da, pone en ti lo que tiene que poner. Es donde Él te llena de su unción, de su Santo Espíritu, de esa doble unción, como Él quiere. Es donde Él llena todo tu ser de su presencia, de su poder para poder vencer, de su autoridad para cuando tengas que enfrentar algo. Ahí es en la presencia de Dios, mis amados. ¿Oraste? ¿Oraste cada día? Porque hay que orar sin cesar, dice la palabra. Diario. Daniel lo hacía 3 veces al día. Y muchos más.
Tenemos siempre el ejemplo de Daniel, pero muchos de los que servían a Dios y de los que hoy sirven a Dios no lo hacen cada domingo, cada jueves. Hay que hacerlo diario, presentarnos ante nuestro Dios en oración, en ayuno, escudriñando la palabra diariamente y pidiendo al Espíritu Santo que nos dé de su sabiduría para comprenderlo, para entenderlo, para que nos edifique, que nos llene, que refuerce en nuestra memoria su palabra. Él lo hace, Él lo va a hacer, mis amados. Entonces, como hijos de Dios, ese es nuestro diario vivir. No era solo hacerlo en la cuarentena, es nuestro diario vivir en nuestra vida, en nuestro crecimiento en Dios. Es lo que tenemos que hacer. No debió haber sido raro para nosotros y tampoco lo tuvimos que haber hecho a un lado. Porque si lo hiciste a un lado, ahí es donde vienen las situaciones, ahí es donde viene la facilidad a nuestro adversario para hacer lo que él quiere en las familias. Usted seguramente ha escuchado cuántos reportes hay de familias donde hubo maltrato, donde hubieron golpes, situaciones, divorcios, donde hay separaciones, aún actualmente. Pero ¿qué faltó ahí? Usted tiene la respuesta de lo que ahí faltó, conforme a lo que sabe, conforme a lo que vive y conforme a lo que hoy estamos viendo. Ahí debemos de tener cuidado. ¿Dónde entonces estuvo Jesucristo? ¿En el rincón de la casa? Seguramente, porque Él es fiel, Él permanece fiel, Él no se va. Nosotros, con nuestra actitud, lo alejamos, lo hacemos a un lado, y Él está ahí esperando que recapacitemos, que su palabra haga en nosotros lo que tiene que hacer y nos volvamos nuevamente a Él. Y llegaría el momento, mis amados. ¿Por qué teníamos que hacer todo esto? Porque iba a llegar ese momento en que volvamos a enfrentar nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Lo que hacemos diariamente, lo que antes hacíamos. Quizá hoy ya no trabajes en el mismo lugar, tengas que salir a buscar un nuevo trabajo. Por X o Y razón te quedaste sin trabajo y hay que enfrentar nuevamente la búsqueda de esto. Tienes que activar nuevamente, tienes que enfrentar diferentes situaciones, tienes que enfrentar también en el área espiritual muchas cosas. En tu diario vivir lo enfrentamos. Emocionalmente tienes que enfrentar muchas cosas. Emocionalmente se juega en nuestras emociones el amar, el perdonar, a veces la tristeza, a veces el enojo, aceptar a las personas así como son, no importa lo que hayan hecho o nos hayan hecho. Hay que enfrentar muchas situaciones, por eso era necesario prepararnos. Quizá tengas que ir a buscar un trabajo y te digan, yo te hablo. Y a veces decimos, el que me digan yo te hablo es que no me van a hablar, porque se ve el desinterés. Había un joven que me decía, tiene tiempo que no trabajo. Fui a ver uno y me dijeron, yo te llamo. Y le dije, ¿y qué vas a hacer? Pues voy a esperar que me llamen, dijo. Le dije, no, ve y busca en 2, 3, 4 lugares, mete solicitud, habla. Si te dicen yo te hablo, pero tú vas a estar pidiendo a Dios en oración, en el lugar que sea, Señor, que tú quieras, que me permitas trabajar, ahí va a ser ese lugar. Y si esos no son, yo seguiré buscando, pero estás poniendo de tu parte. No te agüites, que no entre en ti la desesperación, la tristeza, es que nadie me hace caso y nadie me da trabajo. No, tú tienes que buscarlo. Tú tienes que esforzarte, tú tienes que echarle ganas, mi amada hermana, mi amado hermano. En nuestra realidad también tenemos que trabajar más, o sea, si trabajas en lo secular, echarle ganas ahí donde estás.
para que nadie tenga nada que decir de ti, para que no te tengan que correr, y porque es bíblico también. Ahí en nuestra área secular también tenemos que ser honestos ante Dios, porque Él nos mira. Pero en el área espiritual, en nuestro servicio a Dios, tienes que darlo todo, con todo tu amor, con toda tu pasión, sin esperar nada a cambio. Nuestra recompensa está en los cielos, está en la vida eterna que Dios nos tiene preparada. Esa es nuestra recompensa eterna. Y aquí no esperemos recompensa. No esperes si te van a dar las gracias o no, si te van a pagar o no por hacerlo. Ciertamente la palabra dice que sus siervos son dignos de su salario, de su sueldo. Pero si no lo hacen, no importa. Dios te va a recompensar. ¿Y sabes aquí cómo nos recompensa Dios? Nos llena de bendiciones, mis amados. Nos llena de tremendas bendiciones en todas las áreas. En la salud, en lo económico, en nuestros hijos, en la familia, en todo. Nos llena de su misericordia. Jesús, quiero decirles rápidamente, que Jesús también se entristeció, también se llenó de angustia, nos dice en Mateo 26. Pero Jesús le dijo al Padre: Señor, pero hágase tu voluntad, no la mía. Si tú no permites que esta copa pase de mí, ok, sea como tú quieres, no como la mía. Entonces Él no permitió que esa tristeza y esa angustia permanecieran ahí. Y quiero decirte, dice en Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y hay mucha gente que siempre se está quejando del esposo, de los hijos, de los hermanos, de los pastores, de todo, porque en todos ves cosas malas. Pero déjame decirte que tenemos que dejar de quejarnos. Tenemos que decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, lo que tú quieras, que no sea como yo quiero, que tú te glorifiques, que tú me ayudes a permanecer en tus promesas. Y quiero decirte, para ir terminando, que Caleb a sus 85 años era un varón lleno de fuerzas y lleno de fe. Lleno de fe porque creía y estaba confiando en las promesas que Dios le dijo a los que anteriormente pasaron, antes de él, a los que Dios les dio su promesa de entrar a la tierra prometida. Y él no vio obstáculo, él dijo: lo vamos a hacer porque Dios lo prometió y yo le creo a él. Ese es un ejemplo para nosotros hoy en día, mis amados. Ahí está nuestra victoria, el secreto de nuestra victoria, creer a lo que Él prometió. Estás a tiempo todavía, quizá falten unos días, quizá mucha gente ya salió a hacer sus actividades, a vivir su realidad, pero no es tarde para que tú vivas conforme a la palabra, a lo que Dios quiere que hagamos. Prepárate en Dios, porque aún vas a enfrentar muchas cosas que vienen, que todavía nuestros ojos no han visto, pero como estamos viendo esta realidad, hay cosas fuertes, y ya lo estamos viendo, mis amados, lo sabemos, esa es la realidad. Y Dios quiere que hoy nos preparemos. Recuerda esto entonces, te voy a dejar esto: somete tu fe a la autoridad del Todopoderoso, a Jesucristo. Somete tu fe a Jesucristo. Déjasela a Él. Párate firme, confiando en sus promesas. Mantente firme en Dios, en su fidelidad. Y desecha, mi amado, todo lo que no viene de Dios. Deséchalo. Enfrenta con valor cualquier situación. Buscar a Dios, aferrarte a Él, creer a sus promesas, te va a ayudar a enfrentar cualquier situación. Y tú vas a tener la respuesta de qué hacer ante cualquier cosa que se te presente. Y sobre todo, vas a estar bajo la guianza del Espíritu Santo, porque Él es, el Espíritu Santo es quien trae a ti paz
Él trae paz a nuestro corazón. Él nos trae la victoria. Él es, mis amados hermanos, quien nos guía, quien nos alienta, quien nos consuela, que ante cualquier situación Él nos va a ayudar, Él nos va a abrazar, Él nos va a decir: aquí estoy contigo, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios. Esa palabra Dios quiere para nosotros hoy, mi amada iglesia, mis amadas hermanas y quienes nos escuchen. Aliéntese tu corazón y no tenga miedo. Esfuérzate y sé valiente. Refuerza tu comunión con Dios. Refuérzala, porque nada ni nadie, dice su palabra, nos podrá separar de su amor. Nos podrá separar de Él. Nada ni nadie. Gracias te damos, papá, por tu pueblo, por todos los que hoy escuchamos tu palabra. Yo te bendigo, mi Señor. Yo los dejo en tus manos, porque a ti te pertenecemos, mi Dios. Gracias porque hoy nos hablas una vez más, alientas nuestro corazón y nos dices que sigamos adelante. En el nombre de Jesús, bendigo tu nombre y que siempre nuestro anhelo sea creer en ti. Tú nos anhelas a nosotros y nos das las cosas y nos guías y nos ayudas. No tanto porque nosotros te anhelemos, eso es bueno, pero lo haces porque tú nos anhelas a nosotros. Bendecimos la palabra de Dios, la presencia de Dios. Bendecimos sus promesas. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les dejo esta palabra que sea de bendición para sus vidas y para quienes ustedes la puedan compartir, porque estamos seguros que Dios obrará en cada corazón. Les amo, les bendigo y reciban un fuerte abrazo de mi parte para todos ustedes. Y muy pronto nos estaremos viendo. Hasta luego. Bendiciones.